Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Vamos a presentar, como mencionó el doctor Noé, lo que son situaciones inesperadas en cirugía bariátrica. Son eventos que pues se van a presentar inevitablemente en todas las prácticas. Nada más que vamos a hacer ahorita un poquito de énfasis en la experiencia del grupo del hospital universitario y darnos la experiencia con diferentes videos y dar una revisión al final para pues, mencionar o hacer énfasis en que pues, a todos nos puede pasar. Nada más pues estar conscientes estar conscientes de esta situación y eh, ver cómo se pueden solucionar. Una pequeña introducción. Bueno, pues todos los procedimientos bariátricos están asociados a con riesgos a corto y largo plazo. Se ha reportado que la cirugía bariátrica presenta una morbilidad de aproximadamente 13% y pues estas complicaciones pueden dividirse en tempranas y tardías. En general, en la mayoría de las revisiones bibliográficas las dividen en estos grupos. Hay otras revisiones que mencionan una clasificación de temprana, intermedia y tardía. Las complicaciones pues las podemos dividir dependiendo de diferentes scores en baja o alta severidad. Pero aquí hay que tener mucho en consideración la complejidad del caso que se va a realizar o que se va a operar. Por eso hay que hacer un estudio adecuado del paciente previo para estar preparados de posibles eventos inesperados al momento de realizar los procedimientos. Esto con la adición de que estas complejidades al momento de presentar estos eventos pueden hacernos tanto como parar el procedimiento planeado o modificar el procedimiento que se había pensado en un principio. Y bueno, realmente con bibliografía con respecto a eventos inesperados en cirugía bariátrica no hay muchas referencias, pero con estos eventos sí están bien descritos en diferentes revisiones en casos de cirugía general. Y ahorita voy a presentar más adelante un artículo con respecto ya enfocado a la cirugía bariátrica. Bueno, vamos a presentar lo que son complicaciones transoperatorias y más adelante también vamos a presentar complicaciones postoperatorias, pero nos vamos a enfocar un poquito más en estas. En nuestro grupo se enfocan más en lo que es el bypass gástrico en YDRUX y también recientemente se está utilizando lo que es el bypass gástrico de una anastomosis. Aunque son en baja incidencia, se han presentado complicaciones a lo largo de los 25 años que tiene el equipo realizando los procedimientos bariátricos, pero vamos a presentar la experiencia con los casos más específicos en lo que tenemos evidenciados en videos. Lo vamos a ver en primera instancia en complicaciones del pouch gástrico. Teniendo en consideración que las complicaciones pues, pueden ser tanto técnicas por el equipo o por el equipo de grapeo, por todo el equipo del instrumental que se utiliza, o pues ya con respecto a la destreza técnica del cirujano. En primera instancia tenemos lo que es lesiones o eventos adversos del pouch gástrico. Aquí antes, en primera instancia, pues fue una evolución larga para perfeccionar la técnica del bypass gástrico. En primera instancia, pues utilizaban lo que es una malla de Marlex para darle un poquito más de restricción al pouch gástrico, pero aquí, por ejemplo, evidenciamos que después del grapeo siempre hacemos una prueba con azul de metileno para evidenciar fugas y pues aquí se evidenció una fuga en la línea de grapas que posteriormente no modificó el plan quirúrgico, simplemente se reforzó esa fuga y de igual manera, como quiera, se hace un bypass gástrico antecólico, antegástrico y se refuerza una capa posterior que va ahí agregada a la línea de grapas del pouch gástrico. También pues, hay que tener en consideración que el hecho de sistematizar pasos hace que se reduzcan las complicaciones. Ciertas complicaciones van relacionadas con la sonda que se utiliza para calibrar el estómago. En primera instancia, realmente pues, no fue una complicación, pero sí quedó evidenciada que, por ejemplo, siempre que vamos a iniciar el grapeo del estómago para realizar la bolsa,
hay que tener una movilización adecuada de la sonda. ¿Por qué? Porque de igual manera, al poner la grapa en el estómago, pues la grapadora cierra a pesar de que pues, puede estar atrapada la sonda. Aquí de igual manera vemos cómo se está tratando de retirar la sonda y se evidencia que está atrapada. Y pues esto fue previo al grapeo, por lo mismo que y por eso ya se retira, se libera la grapadora, se retira la sonda y se vuelve a hacer el grapado. Aquí, bueno, en este caso, en la gastroyeyunoanastomosis también utilizamos para calibrar dos sondas Nelaton de 28 a 30 French que están unidas. Al momento de querer retirar la sonda, no se pudo retirar, estaba atrapada con la línea ahí de sutura, y posteriormente, al momento de querer retirar la sonda, la sonda proximal se liberó, pero la distal quedó atrapada, por lo que se hizo una enterotomía y se liberó la sonda distal. También, pues, como mencionaba, estamos expuestos a complicaciones ahí técnicas con respecto al sistema de grapeo, y al momento de realizar la prueba, nos evidenciamos que no fue un grapeo adecuado por el sistema, y se evidencia ahí una apertura de la línea de grapas, que pues, realmente lo que se hace es reforzar de nuevo y hacer el cierre, y se procede con como realmente esta línea de grapas queda donde se va a realizar la anastomosis, pues nada más se hace el cierre y se continúa con el procedimiento. También, pues, es muy importante al momento de realizar la disección de la bolsa gástrica, el pouch, hay que tener una adecuada disección de la curvatura menor. ¿Por qué? Porque al momento de liberar y quemar y hacer la disección completa, se puede afectar ahí la vasculatura del pouch. Realmente, en este caso, en primera instancia, pues se evidenciaba ahí algo de isquemia, pero luego después se exploró la bolsa, y al abrirla nos dimos cuenta que pues realmente era un hematoma, y se continuó con el procedimiento como estaba planeado. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, hay que tener mucha consideración cuando es cirugía de revisión. Por ejemplo, este caso fue una cirugía de revisión, bueno, de conversión de Nissen a bypass, y se hizo grapado ahí y corte de una estructura que pues, probablemente era la gástrica izquierda, y al momento de terminar el grapado de la Termina bolsa, bien, digamos. terminando ya el grapado, evidenciamos lo que sí era una isquemia de la bolsa, por lo que se tuvo que hacer una resección y realizar la anastomosis con el estómago, el poco estómago o el esófago que quedaba de manera proximal. Proseguimos con eventos inesperados en lo que es la gastroyeyunoanastomosis. Iniciamos, pues bueno, realmente estos casos ya los videos son un poco viejos. Siempre hay que tener consideración que la anastomosis puede quedar tensa, y pues se dieron cuenta en este caso que pues se presentaba tensión en la anastomosis. Inicialmente el equipo realizaba el procedimiento de manera retrocólica antegástrica, pero ya después, ahorita la técnica que se utiliza por el equipo para el bypass es una anastomosis antecólica antegástrica. Y bueno, posterior a esto se intentó liberar lo que era el mesenterio, sin embargo no se logró liberar la tensión que presentaba la anastomosis, por lo que se tuvo que deshacer la misma y volverla a realizar. Aquí pues es muy importante hablar con respecto que pues todos los equipos iniciaron con una curva de aprendizaje, y pues realmente las complicaciones, la morbilidad de estos procedimientos se va reduciendo conforme van avanzando los casos. Pues muchos de estos casos fueron cuando se iba empezando lo que es el abordaje laparoscópico del bypass,
pero ha ido perfeccionando la técnica hasta reducir de manera significativa lo que son las complicaciones. De igual manera, como, pues, son videos antiguos, pero pues, como quiera hay que hacer énfasis que pues, siempre se puede presentar ahí el sangrado, ahí se evidencia lo que es la gastroyunoanastomosis, se evidencia un sangrado ahí del mesenterio, del yeyuno, y pues realmente nada más muchas veces lo que hacemos es colocar un punto hemostático ya sea con seda o crómico en ciertos casos. Bueno, continuamos con lo que es la Y de Rux. También, pues, siempre en el equipo se han sistematizado los pasos, todo esto con la intención de reducir este tipo de complicaciones. Por ejemplo, vemos ahí que hubo por parte de la grapadora, al momento de querer poner las dos bocas las dos ramas de la grapadora, se evidenció ahí una perforación del yeyuno. Lo que se hizo fue, pues se volvió a hacer esta anastomosis y se resecó el segmento que estaba ahí afectado. También, pues muy importante que la orientación que tiene la anastomosis, más que nada hablando de la Y, porque pues evidenciamos en este caso que presentaba una torsión de la misma y pues esto puede generar angulaciones, puede generar obstrucciones, por lo que el equipo decidió deshacer esta anastomosis y volverla a hacer ya con la orientación adecuada. Si, por ejemplo, ahí vemos que queda torcida y a pesar de múltiples intentos ahí de acomodarla, pues no se logró, por lo que se deshizo y se volvió a hacer. Bueno, también dentro de todo se han presentado lesión de vísceras, más que nada pues de víscera hueca. Aquí, por ejemplo, evidenciamos que durante la disección de la bolsa gástrica, en este caso se utilizó lo que era una sonda de banda gástrica para la ferulización de la bolsa y pues ahí se infló lo que es el balón de la bolsa gástrica y la dilatación generó una perforación en el esófago que pues en el momento se detectó de manera intraoperatoria y se pudo realizar ahí una reparación con un parche ahí del estómago nativo. También importante énfasis en lo que es la curvatura menor para la disección del pouch, porque ya ha habido 2, 3 casos en los que al momento de realizar la disección se hace una apertura de la cara interna y del estómago al momento de querer separar y para exponer la cara posterior, se evidencia ahí la luz del estómago. Y de igual manera, pues al momento es importante también cuidado en la manipulación de las asas de intestino porque se pueden desgarrar. Volvemos a presentar aquel caso donde se presentó una perforación de yeyuno. Y bueno, aquí también en una gastroyeyuno, también al momento se han probado con todos, en el equipo se han probado diferentes técnicas, con manual y con grapadora. Ahorita el equipo lo realiza, la gastroyunoanastomosis se realiza de manera manual, pero dentro en la evolución de los procedimientos se hizo con grapador en un punto de la evolución. Y bueno, aquí se evidenció una perforación del yeyuno. Cuando se quiso hacer la anastomosis, lo que se hizo fue se desmanteló la gastroyeyuno y se volvió a hacer la anastomosis con
con un segmento ya no perforado. Aquí estamos desmantelando la cara posterior de la anastomosis. Bueno, ahí se evidenció la lesión. También, pues dentro del tiempo ahí que ha transcurrido en la perfección de la técnica, pues también se utilizaron diferentes separadores hepáticos. Y bueno, este fue pues más que nada el caso más importante, donde se presentó ahí una laceración del hígado. Y pues este caso continuó con la conversión a un procedimiento abierto. Se pudo continuar con el procedimiento del bypass gástrico, pero sí se evidenció ahí la lesión, que realmente pues el sangrado se dio con compresión. Pero sí es muy importante tener una adecuada manipulación de las vísceras, en este caso la separación hepática, para la visualización ahí del estómago. Posterior a esto, bueno, estas son, aunque han sido realmente pocas, sí queríamos compartir la experiencia de los eventos que se pueden presentar de manera transoperatoria, que pues realmente sí ha habido varios casos, pero que se pudieron reparar de manera favorable para el paciente. También pues se presentaron varias complicaciones postoperatorias. Realmente el equipo está enfocado en lo que es el bypass gástrico en YRUX y en el bypass gástrico de una anastomosis, pero por ejemplo este paciente que voy a presentar a continuación fue una paciente que fue operada en otro centro y acudió a urgencias por presencia de una fuga, de una manga gástrica. Al momento de hacer la laparoscopía diagnóstica se evidenciaron múltiples adherencias, un plastón inflamatorio, líquido en cavidad, y lo que se hizo fue, en primera instancia, pues limpiar la cavidad para poder manipular ahí lo que es el área de la manga gástrica. Se liberó ahí lo que es el plastón inflamatorio. Se continúa con la disección. Se hace un buen lavado para tener una adecuada exposición. Vemos ahí muchos natas fibrinopurulentas y donde vemos ahí es en el cuadrante superior izquierdo. Se ve ahí el momento de hacer una prueba neumática donde se evidencia la fuga de la manga gástrica. ¿Cómo procedió este paciente? Lo que se hizo fue, se lavó adecuadamente, se colocaron drenajes, el paciente se dejó en ayuno con nutrición parenteral y la paciente evolucionó favorablemente. Ahí se evidencia bien al momento de insertar el aspirador. Bueno, también, y bueno, pues ahí para evitar el sangrado se colocaron agentes hemostáticos. Y bueno, en este caso dio por terminar el procedimiento. Se colocaron drenajes y la evolución de la paciente fue favorable. Bueno, con respecto al bypass gástrico en YRUX, en la práctica del equipo se acostumbra a hacer el cierre sistemático de las brechas, tanto mesentérica como la brecha de Petersen, pero sin embargo aún está evidenciado que presentan incidencias de hernias internas. En este caso, en el bypass gástrico, se hizo la exploración de la válvula ileocecal hacia proximal. Se manipularon ahí las asas de intestino. Y ahí se evidenció lo que es la herniación de las asas de intestino. Se continuó con la manipulación, se liberaron. Afortunadamente no hubo isquemia de las asas de intestino, por lo que se procedió a hacer el cierre de la brecha. Antes se utilizaba lo que es la seda, pero ya conforme la práctica ya se hace el cierre con Etibond 2 Y bueno, este es otro caso en el que se evidenció una isquemia de un buen segmento de intestino delgado. Se resecó ese segmento
y se hizo una anastomosis. Y como que de igual manera tuvo una evolución favorable el paciente. También, pues, se han tenido que operar ciertos pacientes por presencias de oclusiones intestinales. En este caso, pues tenemos aquí la evidencia de una oclusión intestinal secundario a una brida, a una adherencia que se hizo probablemente por una sutura de seda en la Y. Lo que se hizo fue que se liberó y bueno, ahí pues se han cambiado los tipos de sutura. En este caso, tratamos de usar la seda lo menos posible. A veces utilizamos crómico para que no se generen este tipo de adherencias, pero en ocasiones va a ser inevitable que se presenten. Como quiera, hay que estar conscientes de que pues, se puede presentar en todas las prácticas. También hemos tenido casos de intususcepción. Aquí pues tenemos una invaginación. Simplemente lo que se hizo fue se liberó el asa que se encontraba invaginada y bueno, aunque se ve ahí algo marmoria por la manipulación, realmente el, el segmento de intestino delgado que estaba invaginado permaneció viable, por lo que no se hizo una resección. También, como mencionaba, también en la práctica de nuestro equipo se hace el bypass gástrico de una anastomosis y de igual manera se han presentado casos de hernias internas. En este caso, pues se hace la misma exploración por 5 puertos. Este caso, pues fue un caso que se operó en otro centro, pero se hizo la exploración ahí, se le refirió a uno de los cirujanos del equipo, y así hizo la exploración de la válvula ileocecal hacia proximal, y pues bueno, se hizo el cierre de la brecha. Como quiera, de igual manera se exploró todo el intestino para verificar la viabilidad de todo el segmento del intestino delgado. De igual manera se exploró la aferente, la eferente, y pues ya se hace el cierre de la brecha. De igual manera, pues lo hacemos con Etivon 2 ceros en nuestra práctica. Ahí se evidenció la apertura del espacio de Petersen y se hace el cierre de la brecha con Etivon 2 ceros. Normalmente, ahí dependiendo del caso, pero hacemos ya sea una jareta o hacemos un cierre lineal. Y bueno, también hemos tenido casos, este caso tampoco no se operó por nuestro equipo, fue una referencia ahí de parte de otro cirujano. Fue una paciente que llegó con un grado de desnutrición severa, y ya se hizo la exploración porque se valoró la opción con la paciente. No se tuvo que hacer, estuvo internada 15 días con nutrición parenteral y hasta que fuera candidata para la cirugía de revisión, y ya se exploró el procedimiento realizado en el otro centro, y pues se evidenció ahí, en primera instancia se liberó las adherencias de la bolsa gástrica. Se exploraron la totalidad del intestino, el asa aferente y el asa eferente, y se evidenció ahí que realmente tenía la paciente 4 metros de asa aferente, y de asa eferente solo presentaba 1 metro, por lo que se hizo la reversión completa del caso a la anatomía normal. En primera instancia se liberó la gastro Y1, se continuó de liberar las adherencias, y con una grapadora se liberó una porción del estómago, dejando ahí el asa Y1 libre. Posterior a esto se hizo ahí un refuerzo
de la línea de grapas. Normalmente en nuestros centros se hace énfasis en los refuerzos con sutura de todas las líneas de grapas, y ya posterior a esto se hicieron las gastrotomías, y con grapadoras se hizo la gastroanastomosis. Siempre hacemos adecuada corroboración de la hemostasia de la línea de grapas, ya sea con clips o con sutura, y pues bueno, se hace el cierre de las gastrotomías. Y bueno, al revisar de nuevo el segmento que se grapó del yeyuno, se evidenció que tenía algo de compromiso vascular, en la vascularidad, por lo que se decidió hacer la resección de ese segmento y hacer una yeyuno anastomosis. Y la paciente, pues bueno, tuvo una evolución ahí favorable, se cerró esa brecha mesentérica, y pues, se colocó drenaje. Estos son los casos más a lo largo de la práctica del equipo del hospital universitario. Traté de compilar, pues, estructurar la organización, y pues bueno, nada más estos videos se hicieron para hacer énfasis en que en todos los equipos se puede presentar, y pues cómo se pueden tratar. Parte importante del éxito en la cirugía bariátrica y la reducción de las complicaciones es tener estándares de calidad en la práctica clínica, y pues bueno, por parte del equipo de cirugía bariátrica. Esto pues empezó de manera gradual. La cirugía bariátrica, pues ya sabemos que está en existencia aproximadamente desde 1950, y pues esto ha demostrado la pérdida de peso significativa y sostenida. Y pues bueno, la cirugía ha evolucionado de una era de alta morbilidad y mortalidad a una con una excelente seguridad. Todo esto pues con la perfección de que cada equipo con las técnicas que realice, pero pues ha habido un descenso en la mortalidad de cada 1000 casos, cuatro muertes al inicio del siglo, hasta ahora, que es 0.6 de 1000 en el 2009. Bueno, la mortalidad a 30 días en los diferentes procedimientos la reportan en 0.08 en la manga gástrica, 0.14 en el bypass gástrico en JRUX y 0.03 en la banda gástrica. A pesar de los beneficios y la reducción de la mortalidad que está evidenciada por las bibliografías y por toda la evidencia, se han enfocado mucho en criticar lo que es la cirugía bariátrica. Tanto que a veces hasta las aseguradoras no quieren pagar lo que es la cirugía bariátrica. Todo esto pues nos llevó a la creación de sociedades de estándares de calidad. Todo esto por parte de los centros y por parte de los equipos de cirugía bariátrica, y por lo mismo, por ejemplo, en el caso de los equipos de cirugía bariátrica, piden que de perdido uno de los miembros del equipo sea un cirujano certificado en cirugía bariátrica. Pues en este artículo refieren como los requisitos para certificar el cirujano bariátrico son 125 casos en toda su vida, y aparte de esto que tengan más de 50 casos al año. Continuando ahí con la revisión, pues bueno, este es un artículo por parte de un equipo nacional, que fue de los pocos artículos que realmente se encontraron de eventos no esperados o hallazgos intraoperatorios no esperados en cirugía bariátrica. Pues bueno, tenemos evidencia de que en los inicios había una mortalidad de 0.5 a 1% en la cirugía bariátrica. Ahora con la laparoscopía y con la perfección de la técnica se ha reducido en 0.1 a 0.5%. Se ha presentado una morbilidad mayor en 13%, con tasa de complicaciones del 8 al 13% en la manga, 3 a 12.5% en el bypass. Y pues bueno, dentro de las complicaciones, la más frecuente es la fuga, seguida del sangrado, después la oclusión intestinal y posterior a la estenosis. Todo esto divididos dentro del grupo de las complicaciones tempranas. También pues, nos mencionan que hay hallazgos o complicaciones que pues, nos pueden hacer cambiar el plan quirúrgico o de plano parar la cirugía planeada. Este artículo se enfocó en lo que es la manga y el bypass.
y pues dividieron las clasificaciones complicaciones transoperatorias como en seis niveles, que el primero fue que no requirió reparo, el segundo con reparo sin resección de los órganos a cambio en el procedimiento planeado, el tercero fue lesiones que requieren resección del órgano o tejido pero se completa el procedimiento, 4 que requiere un cambio que no se completa el procedimiento planeado, el 5 que es una reparación dentro de los primeros 7 días debido a una lesión no advertida, o el 6 que es una muerte transoperatoria debido a hemorragia. Dentro de los resultados de este estudio, en 36 meses se realizaron 405 procedimientos. Dentro de las estadísticas demográficas, el 82% de la población fue mujeres, la media edad fue de 38 años y el IMC fue de 44.3%, de 44.3 kilogramos sobre metro cuadrado. Dentro de los procedimientos, los 405, 353 fueron bypass gástrico en JRUX, 48 manga gástrica y 4 de estos fueron revisiones. Fueron 119 los hallazgos transoperatorios, que es el 29.3%. 35 de estos procedimientos fueron procedimientos adicionales y se presentaron 29 casos de complicaciones transoperatorias, que es el 7.1%. En 4 casos, que es el 0.9%, se realizaron modificaciones de la cirugía y en 3 casos, 1.2%, se hizo la suspensión del plan quirúrgico. En los casos en los que se modificó el plan original de bypass gástrico en JRUX, se convirtió a manga, 2 por casos de cirrosis evidenciada al momento de la laparoscopía y otro por un mesenterio corto, y hubo otro caso que se modificó de manga a bypass por una hernia tal grande que no estaba diagnosticada en los estudios preparatorios. Dentro de las suspensiones, una fue por cirrosis macronodular, otra por una hernia ventral con pérdida de dominio y múltiples adherencias, y otra por una lesión que se presentó en el mesenterio al momento de colocar un trocar. De los hallazgos intraoperatorios más frecuentes, pues el más común son las adherencias, que se presentaron en un 15.8%. La siguiente fue las hernias abdominales en un 5.9% y una prueba positiva de azul de metinero en un 2.9%. Dentro de los procedimientos extra, aparte del plan quirúrgico de la cirugía bariátrica, la colestectomía fue la más común en 2.5%, después la reparación de la hernia hiatal en 1.7% y posterior la reparación de hernias abdominales. Se presentaron complicaciones transoperatorias en 7.1% de los casos. El más común fue lesión de los órganos, que fue en un 4.1%, y se siguió por problemas en la anastomosis, que es de 1.5%. Dentro de la clasificación, se presentaron 8 en la clase 1, 18 en la clase 2 y 2 en la clase 3, 1 en la clase 4, y no hubo casos en la clasificación 5 y 6. Dentro de las lesiones que se presentaron, fueron lesiones o hematomas hepáticos o esplénicos, 2 lesiones de trocar en el mesenterio, una perforación esofágica. Esta paciente tenía un antecedente de Unison, como también se presentó dentro de uno de los videos que presentamos. En este caso hizo cierre primario y se continuó con el bypass. Los tratamientos para lesiones de estómago, pouch, intestino y diafragma fue cierre primario y refuerzo. 3 pacientes con grapado y completo durante la gastro y ayuno, ya que solo estaba involucrada la serosa. Una estenosis de la gastro y uno por sobresutura, uno en clasificación 3, ya que estaba torcida la Y se resecó y se rehizo. Otro con isquemia de la gastro y uno, se rehizo la anastomosis, y una clase 4 por lesiones del trócar y se convirtió al AP y suspendió la cirugía. Y bueno, pues dentro de las complicaciones mayores, pues ocurrió en un 6.6% y esto lo referían como fístulas y sangrado. Digo, pues al final de cuentas se concluye que estos pues son eventos que se pueden presentar, simplemente hay que estar conscientes y capacitados para la reparación de las mismas. Se han intentado hacer o predecir qué pacientes son más susceptibles a presentar complicaciones en la cirugía bariátrica. Contra este artículo que menciona una clasificación que es el Bariatric Surgery Index for Complications, que quedaría como basic, y bueno, utilizaron esta herramienta predictiva de la cirugía bariátrica para mortalidad postoperatoria. Y bueno, utiliza parámetros del IMC, arriba de 50, pero también hay otra clasificación que se llama la OSMRS, que utilizaban un IMC arriba de 50,
edad arriba de 45, sexo masculino, hipertensión y riesgo de embolismo pulmonar. Para las complicaciones se utilizó la clasificación de Clavien-Dindo. Y bueno, el índice de severidad de los eventos adversos a corto plazo varía entre 4.9 y 10%. Dentro de las complicaciones severas, pues bueno, las clasifican como severas como fuga, anastomosis o la línea de grapas, estenosis de la anastomosis y embolismo pulmonar, que ocurre en un 3% de los pacientes. Se utilizó para esta clasificación género, comorbilidades, índice de masa corporal y datos quirúrgicos. Y bueno, pues como mencionaba, se utilizó la Clavien-Dindo para clasificar las complicaciones en severidad. Más de 3 puntos la clasificaban las complicaciones como severa. Dentro de los resultados, se hizo el estudio de 2007 a 2015 con un total de 1,709 pacientes, 81.9 fue población femenina, y bueno, la media edad fue de 44.6 años con un índice de masa corporal en la media de 44.5. Se realizaron, el 75% de los procedimientos fue bypass gástrico en Y de Rux, seguido de revisión de banda bypass en el 16.4%. Las complicaciones postoperatorias ocurrieron en 271 pacientes y bueno, se estudiaron diferentes variables, bueno, 24 variables de las cuales que determinaron 5 que fueron estadísticamente significativas, que fueron la edad mayor a 60, el EPOC, la dislipidemia, la hipertensión y presencia de cirugía bariátrica previa. El análisis de las complicaciones, pues bueno, aquí dividieron el total de las clasificaciones y pues sí se dieron cuenta que conforme hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos, evidenciando que pues conforme aumenta o sube de nivel la clasificación, se aumenta la tasa de complicaciones. Y pues bueno, concluye el artículo que se debe tomar en consideración pacientes con un riesgo de clase 3 para tomarlo en consideración para ver si es candidato a la cirugía bariátrica. Bueno, pues aquí habla de los manejos de las complicaciones, nada más hablar de prácticamente las 5 complicaciones de las más comunes, que son el síndrome de Dumping, la fuga de estenosis, las hernias abdominales, infecciones y la neumonía. Y bueno, también dentro de esto se divide en obstrucción, sangrado, fuga y absceso. Realmente los tratamientos, pues es importante también aquí el enfoque en la clínica para poder detectar este tipo de pacientes y cuáles son candidatos a una revisión para tratar estas complicaciones. Y bueno, también este artículo que habla de complicaciones tempranas y tardías después de diferentes procedimientos bariátricos, dentro de el estudio se dividieron en cuestión de tiempo, en menores a 30 días era temprana, de 30 a 90 días era intermedias y más de 90 es tardío. Las clasificaciones se dividían en tempranas, ya la leve, que era infección de herida, complicaciones pulmonares, fuga biliar y hipovolemia leve, y las graves eran fugas gastrointestinales, sangrados postoperatorios, falla renal aguda y trombosis portal. Dentro de las tardías, las leves eran una hernia incisional y colecistolitiasis, y las graves eran obstrucción intestinal, hipovolemia clínicamente severa, un sangrado gastrointestinal tardío, ictericia obstructiva, una fístula gastrogástrica y estenosis del estómago gastrointestinal. Se estudiaron 1,162 pacientes obesos, de los cuales 860 eran mujeres y 302 eran hombres. La mayoría de los pacientes eran superobesos y el procedimiento que se realizó en estos casos, en el total de los procedimientos el 60% fue la derivación biliopancreática. Uno de 4 pacientes se operó de manera laparoscópica. El grupo de reparación consistió en pacientes que en los que se regresó de manera anterior una cirugía restrictiva. 11 pacientes presentaron hipoalbuminemia postoperatoria y tuvieron que ser reoperados, y como las comorbilidades fueron reduciendo gradualmente hasta el 10º año de seguimiento. La pérdida del exceso de peso fue mayor a 50% en todos los procedimientos y fue mayor en la liberación bilipancreática. La mortalidad la reportan como 1.81%, que fueron 21 pacientes, de los cuales 7 fueron en los primeros 30 días. Estos todos fueron en la liberación bilipancreática. Y 11 pacientes murieron durante el periodo postoperatorio tardío. Todos fueron por causa de hipovolemia severa, falla hepática y embolismo pulmonar. Bueno, pues,
Pues en lo que concluye el artículo, pues fue que la morbilidad postoperatoria difiere en los diferentes procedimientos. Los procedimientos más complejos se asociaron con una mayor incidencia de complicaciones y pues las reoperaciones aumenta el riesgo de complicaciones hasta en 8 veces, por lo que sí hay que tener en consideración cuando son pacientes ya para una cirugía de revisión. Hablando de eventos adversos en cirugía abdominal, pues no había una relación o permanecía desconocida la relación entre esos eventos adversos transoperatorios y los resultados postoperatorios, por lo que en este artículo se estudiaron pacientes de 2007 a 2012, se estudió el impacto de los eventos adversos en la mortalidad y morbilidad a 30 días, la estancia intrahospitalaria prolongada. Se estudiaron 9.288 pacientes, de los cuales 183 tuvieron eventos adversos. La mayoría tuvo reparo de manera transquirúrgica, que es el 92%, y con el 31 requiriendo resección de un órgano o tejido que tuvo un impacto significativo en la terminación o el paro del procedimiento. 8% de estos procedimientos no se detectaron y requirieron una reoperación. Los eventos adversos estuvieron relacionados de manera independiente con una mortalidad de 30 días aumentada, incluyendo riesgo aumentado de infección de sitio quirúrgico profundo y una sepsis y neumonía. Y dentro de la conclusión de este estudio fue que los eventos adversos intraoperatorios, aun cuando son identificados y reparados en el momento, están asociados independientemente con una tasa incrementada de morbilidad y mortalidad postoperatoria y una estancia intrahospitalaria prolongada. Bueno, eso pues fue la revisión bibliográfica. Pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a la presentación o comentarios. ¿Hay alguno de los fellows que quiera participar? Es una sesión muy interesante, aprovechenla. Por ahí preguntaron acerca de la manga gástrica. Esa manga gástrica no es producto de a nosotros nos cayó referenciada de otra ciudad cercana aquí a Monterrey, que está a 110 kilómetros más o menos de aquí, referenciada. La fuga tenía alrededor de 7 a 10 días. Te digo 7 a 10 días porque la paciente no podía ingerir alimento alguno. De hecho, al inicio, de acuerdo a ella, se estaba deshidratando y dice que después de que sintió un dolor, posteriormente empezó a pasar el líquido. Este líquido que ustedes ven en la cavidad intraabdominal de esa video que presentamos de la manga, nosotros extrajimos de ella alrededor de 5 litros de líquido libre en cavidad abdominal. Y era material seuremato purulento completamente. La fuga se encontraba en la parte superior de esa manga. Lo que alcanzamos a rescatar de información y de una hoja enviada por el cirujano es que esta paciente no fue, al parecer, no tenía una historia clínica adecuada. Lo puedo mencionar. Tenía una banda y esa banda gástrica estaba erosionada y al momento, se dieron cuenta al momento de hacerle estar haciendo la manga, se dieron cuenta que realmente estaba erosionada. Aún así continuaban con el procedimiento. Esto fue lo que le llevó a la complicación, pero bueno, afortunadamente, después de varias cirugías, que fueron 3 y 4, la cuarta fue ya la definitiva, la paciente está gozando de buena salud en la actualidad con un bypass gástrico en Y que se utilizó para derivar a la paciente. Entonces, ¿si hay alguna otra pregunta? Yo quiero aprovechar para felicitar a todo el grupo. La verdad es que sacaron los mejores videos, un poquito los más de terror, ¿no? Una sesión como para Halloween, pero muy aprovechada el día de hoy. Y son cosas que a todos nos han pasado, nos pueden pasar y que es muy interesante ver cómo se resolvió, ver que pues, para los fellows esto pasa, no entra en pánico y pues ver la manera de resolverlo, ¿no? Buscar a alguien con más experiencia y pues felicitarlos porque muy, muy padre, muy interesante. Y pues mucho trabajo esta recopilación de todos los videos de todo el grupo para presentárnosla, ¿no? Una Gracias. recomendación, Carlos, no más que un último comentario, no sé si uno de los casos más interesantes que tuvimos fue por parte del doctor Luis Orrilla, que tuvimos la oportunidad de ayudar al doctor Pablo y un servidor, fue un situs inversus que tuvimos como hallazgo en el paciente, de un situs inversus le pudimos hacer un bypass gástrico, evolucionó favorablemente.
Lo que sí le quiero comentar es que al inicio, cuando nosotros empezamos nuestra curva de aprendizaje en el año del 2002, febrero del 2002, sabíamos que los pacientes que más se podían complicar eran los pacientes hipertensos, pacientes de más de 60 años, superobesos y sobre todo que fueran hombres. Entonces, cuando empezamos a operar generalmente mujeres, ya que hayan tenido su cavidad abdominal, que hayan tenido hijos, porque eran las que más fácil podían expander. Índices de masa corporal de no superobesidad, ¿ok? Y lo que recomendaba Philip Schauer es que la curva de aprendizaje se hacía en 100 casos, los primeros 100 casos, operando cuando menos 2 por semana. Esto te daba que los primeros 100 casos los pudieras operar en el primer año. Cuando nosotros tratamos de publicar nuestra experiencia en los primeros 100 casos, las primeras complicaciones fueron 28 en 25 pacientes. Se mandó a la IFSO, a la Obesity Surgery, para tratar de publicar y después lo rechazaron. Tiempo después, el doctor Mervyn Dittel se encontró al doctor Zorrilla en un congreso de la IFSO no recuerdo dónde, pero le dijo que no lo podían publicar porque era muy alta la tasa de complicaciones que habíamos tenido durante nuestra curva de aprendizaje en los primeros 100 casos. Hay que entender que cuando se entrena el cirujano que está en entrenamiento, se tienen que entrenar después, posteriormente, el equipo de él, el que le va a ayudar, así como el camarógrafo también, y también el anestesiólogo también se tienen que entrenar. Entonces, todos tienen que pasar en conjunto esa curva de aprendizaje para que al futuro le vaya bien a todos sus pacientes. Dentro de nuestra curva de aprendizaje no hubo mortalidad. Todas las complicaciones fueron resueltas tanto inmediatamente durante la cirugía, tanto como corto, a mediano y largo plazo. No sé si tengan alguna otra duda. Si es que la curva de aprendizaje no es sencilla. Si un cirujano quiere empezar una vez terminando su curso de alta especialidad, lo más recomendable es que siempre inviten a algún cirujano que ya tenga experiencia para evitar morbimortalidad en los pacientes. No sé si haya alguna duda, algún otro comentario, Carlos. Fíjate que yo quisiera aprovechar para comentar que creo que la gran diferencia de todas las complicaciones que ustedes presentaron en cuanto a su evolución está en la posibilidad de identificarla durante el transoperatorio. Porque desafortunadamente algunas de ellas, y yo puedo hablar de casos personales de alguna perforación accidental del intestino delgado que no se identifican en el transoperatorio y que después realmente es muy complejo de tratarlas. Entonces, pues en muchas ocasiones estamos ya saturados después de una operación, sobre todo si fue compleja, y no revisamos demasiado lo que dejamos. Y creo que la revisión meticulosa de la intervención nos puede permitir identificar algunas de las complicaciones que ustedes presentaron y que pueden ocurrir de manera oculta y tratarlas en la misma operación. Felicidades. Muchas gracias. Hay otra pregunta ahí que si hemos tenido casos de dilatación gástrica aguda. Sí los hemos tenido. Una de ellas cayó en manos de un cirujano general, un paciente de nosotros, y el doctor, tratando de quitar esa dilatación gástrica aguda, pues bueno, pues le metió una sonda nasogástrica. Pues obviamente no tuvo beneficio alguno en el paciente. Pues sabemos que el estómago está excluido. Lo que se hizo fue llevar inmediatamente a través de radiología intervencionista. En ese caso no se encontraba el equipo presente, y a través de ahí le hicieron a través de radiología intervencionista, como siempre dejábamos un anillo en el estómago excluido, pudieron rescatar ese estómago, le hicieron una gastrostomía percutánea. De las otras ocasiones que hemos tenido dilatación gástrica aguda es porque hemos tenido coágulos también en la Y1 y esto ha hecho que volvamos a operar al paciente. En los primeros 1000 casos, nosotros siempre dejamos una gastrostomía de protección, como lo sugería el doctor Fobi, pero en esas 1000 cirugías donde dejamos gastrostomía solamente lo utilizamos en un paciente. Después de los 1000 casos, dejamos de utilizarlo. A la actualidad son casos muy selectivos, sobre todo en cirugías de revisión. En cirugías de revisión todavía dejamos, ya viendo el caso muy seleccionado, sabemos si dejamos o no gastrostomía en el estómago excluido, pero sí hemos tenido dilataciones gástricas agudas. Una de ellas falleció, no era cuando hacíamos cirugía bariátrica laparoscópica, era cuando se hacía cirugía bariátrica abierta. Y realmente, pues también en la curva de aprendizaje no sabíamos qué era lo que estaba pasando con ese paciente. El paciente al final del camino falleció.
El doctor Eduardo Flores y el doctor Ramírez tienen levantada la mano. Buenas noches, muy buena pregunta. Sí, buenas noches, disculpen, soy Fernando Marmolejo de Hospital GEA. Le agradezco mucho al doctor por su presentación. Ahora sí son videos muy interesantes que, como dice el doctor Valenzuela, nadie nos gustaría que nos pasaran, pero seguramente en algún punto nos van a pasar y más vale saber cómo resolverlos. Mi pregunta va hacia si alguien de todos los cirujanos que se encuentran aquí utiliza alguna escala para identificar qué pacientes se van a complicar de todas las que existen, de las que mencionó aquí el doctor, y si estas escalas las han validado en población mexicana o por lo menos en la población en la que ellos trabajan, para saber si nosotros la podemos utilizar para identificar a estos pacientes. Gracias. Nosotros no utilizamos ninguna de las escalas. En el equipo no se utilizan De lo que escalas para predecir riesgo de complicaciones. Tratamos, ¿cómo se llama?, de evaluarlo lo más completamente posible antes de la cirugía. Una de las preguntas que están haciendo es que si hacemos endoscopía preoperatoria o transoperatoria durante alguna complicación que hayamos tenido, sí hemos hecho endoscopías transoperatorias, pero solamente en casos muy seleccionados, muy seleccionados. Generalmente nosotros utilizamos siempre la prueba de hermeticidad con azul de metileno cuando realizamos las gastro y una anastomosis. Las perforaciones que vieron al realizar la gastro y una anastomosis es porque queríamos innovar o tratar de hacer algo con la engrapadora, tratar de aprender, pero cuando vimos que, bueno, al menos fue a mí el que me sucedió las complicaciones, dije, bueno, pues si me está saliendo bien la gastro y una anastomosis a mano, pues ¿para qué cambio, cómo se llama, mi técnica hacia una engrapadora? Sé que alguna vez a lo mejor lo voy a tener que utilizar, porque lo he utilizado, tengo que aprender, pero a la actualidad todas las gastro y una anastomosis dentro del equipo se han hecho a mano, todas. Al tratar de innovar y tratar de pasar esa curva de aprendizaje, bueno, tuve 2 perforaciones que fueron reparadas durante el curso transoperatorio. Las endoscopías preoperatorias que hacemos nosotros solamente son en casos muy seleccionados, pero muy seleccionados. Nosotros utilizamos siempre una serie gastrodenal preoperatoria y si eso nos lanza alguna señal de que pudiéramos o que se pueda sugerir o de acuerdo a la historia clínica que se pueda sugerir una endoscopía como que es que tuvieron banda o alguna cirugía bariátrica previa o alguna cirugía en el estómago previa como un ISA, un procedimiento de reflujo, sí se le hace endoscopía, pero no a todos los pacientes. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, muy buenas tardes a todos, saludos. Saludos. Primero, felicitarlo, la verdad, es muy interesante este tipo de charlas, de ponencias. Yo creo que nos hace recordar a muchos situaciones que hemos tenido en el quirófano. Yo creo que algo que viene en lo prospectivo, pues, de rescatar de todo esto, realmente es considerar en esta parte de los fellows que a veces muchos que estuvimos aprendiendo, a veces suena lógico decir, bueno, yo voy empezando, entonces yo voy a utilizar lo más básico, voy a reutilizar las grapas, las grapadoras, si hay las grapas más baratas, pues esas, porque no tengo supuestamente los alcances, y la verdad debería ser al revés. Yo entiendo que es muy difícil a veces por los recursos, por la competitividad en el mercado, de que queremos tener el mejor precio para tener más pacientes, pero vale mucho la pena considerar esto, porque hay muchas de estas cosas que no debieron haber pasado, y ojalá sirvan estos videos para que a alguien no les pase. Pues muchas de las situaciones de los grapeos, siendo honestos, suceden porque la grapadora está reutilizada. Pues dicen, no, es que ya lo utilizó, pero 2 veces nada más. Hay unas grapadoras, pues traen la cuchilla integrada en la grapadora. Entonces, mi intervención en esta ocasión es para felicitarlo. La verdad me gustó mucho. Yo creo que este tipo de pláticas nutren mucho en la parte de esta práctica que muchos tenemos, ya sea viejos, jóvenes, no tan jóvenes, etcétera. Todo nos sirve, todos hemos tenido complicaciones, pero en lo que viene en el futuro, pues yo creo que los residentes, los nuevos en formación van a tener
más opción de tener más calidad. Hay muchos recursos ahorita de mucha calidad que ojalá piensen en que deben de utilizarlos desde ya, o sea, no esperarse a que tengan experiencia para tener una grapadora electrónica, para tener situaciones de equipos de alta definición. Entonces hay que buscar desde ahorita la mejor calidad, principalmente en el grapeo. Saludos, felicidades. Muy bien, en eso estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Hay que tratar de competir con calidad, no con el precio. Nosotros, cada paciente que vemos es un equipo completamente nuevo, nada es reesterilizado. Todo, y hecho, porque ¿cómo se llama? El almacén del hospital así no lo exige y el hospital así no lo exige también. Todo, desde engrapadoras, cartuchos, trócares, todo, ¿cómo se llama? Todo, nada se reutiliza dentro de nuestra técnica quirúrgica. Estoy de acuerdo contigo. Nada que sea, esto hace que demerite también, ¿cómo se llama? La seguridad. Nadie quisiera viajar en un avión de 1960, 1950, 1970. Yo creo que todos quisieran viajar en un avión. Todas las medidas de seguridad que se toman dentro de los quirófanos, dentro de los hospitales, están basadas en medidas de seguridad de aviación. Todos los tests o todo lo que se hace antes de la entrada a cirugía, las enfermeras que nos toman el tiempo fuera, están basados en estas medidas de seguridad. Y un servidor que se dedica a hacer peritajes en cirugía bariátrica, cirugía general, lo primero que preguntamos cuando hay un caso médico legal es si entró el material por el almacén. Eso es lo primero que preguntamos. ¿Ok? Porque ahí también va el hospital de pierde al dejar aceptar que el cirujano meta su propio material al quirófano. No sé si tengan alguna otra cirugía, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, está levantada la mano del doctor Pablo Zorrilla y del doctor Cerve. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Perdón. Pues esto es una pequeña muestra de lo que nos ha pasado a lo largo de muchos años. Caídas y levantadas. Pero bueno, pues hay que seguirse levantando y seguir adelante. Yo aquí nada más quiero reconocer a nuestros 3 fellows que tenemos actualmente. Tenemos con ellos 2 meses y medio, marzo, abril, lo que va de mayo. Y quiero reconocerlos como unos fellows muy buenos, extraordinarios, los 3, con muchas ganas de trabajar y de aprender, y están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Saludos a todos, buenas noches y seguimos. Adelante, doctor Cerve. Buenas noches a todos. Ya como punto final, basado en esta presentación, es estar atentos más allá de lo que estamos haciendo en el procedimiento. Nos ha pasado que, por ejemplo, ahí el caso que nos dijeron que tuvimos que se nos perforó el esófago fue por la sonda que metió el anestesiólogo sin avisarnos. Y luego nos ha pasado que uno está pendiente en la cirugía, sobre todo cuando se están entrenando, los muchachos están muy estresados en lo que pasa y se olvidan de todo lo que pasa alrededor. Y hemos detectado que a veces las enfermeras, no sé, no lavan la engrapadora y te sale una grapa antes de tirar el grapazo. Los anestesiólogos están batallando por allá y no te has dado cuenta que ellos traen algún problema. Todo ese tipo de cosas te trajeron la sutura incorrecta. Entonces, ese es el tipo de habilidades que uno desarrolla después cuando empieza a operar más mecánicamente, pero que cuando los fellows están en entrenamiento, pues ellos están en otro rollo, están más preocupados en lo que pasa. Y es un poco lo que dijo Noé, que pues cuando salgan hay que siempre tratarlos de apoyar, porque la primera complicación que tienen, hay mucha gente mala leche que está esperando que se les compliquen los pacientes y lo primero que van a decir, es que viene de tal o cual lugar y pues ahí no saben y no sé qué. Entonces eso es súper importante. Y desarrollar ese feeling después que pues, se desarrolla después de un buen número de casos y darle seguimiento. Es otra cosa importante. En muchos lugares se opera al paciente, al día siguiente se va
a su país, a su yo qué sé, y ni saben cómo es el posoperatorio regular o anormal, o que va bien o que va mal de un paciente bariátrico, que es lo que ustedes sí tienen a comparación de muchos otros lugares. Y eso es bien importante, ¿no? Hay veces que el paciente está muriéndose de dolor y no está preocupado, pero pues ya sabe que no tiene nada malo, o al revés, ves el paciente sin dolor, pero dices, algo trae. Y esas son cosas que se van desarrollando, ¿no? Entonces también es importante para evitar complicaciones mayores a las que ya podrían estarse generando, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias por estar aquí todos. Saludos. Voten por mí. Noé, saludos. Buenas noches, doctor Zorrilla. Felicidades. Doctora Pati, ¿su micro está apagado? ¿Ya me escucharon? Ya, sí. Felicidades a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos a todos. Me da gusto ver que estás bien, Noé. Muchas gracias, doctora Pati. Gracias. Excelente trabajo de todos. Yo creo que es una recopilación muy valiosa para todos los muchachos que están en entrenamiento. Y lo veo yo como una gran recopilación que puede ejercer un gran ejercicio de ver qué haría cada uno de ellos en esta situación, ¿no? Desde un punto de vista de seguridad. Tengo una pregunta. ¿Comentaron que unían una sonda? ¿Una 32 y una 30? ¿O no escuché bien? Así es, doctora, para calibrar nosotros el reservorio gástrico, unimos dos sondas de Nelaton. No tenemos una sonda larga completa, una sonda de Nelaton no es muy larga, ¿ok? Cortamos los extremos y los unimos a través de un pequeño conector, ¿ok? Amarrado con una sutura de seda del 0, ¿ok? Y eso es lo que utilizamos. La parte que es 30 la utilizamos para calibrar el pouch. Y la parte 28 la utilizamos, que ya está por fuera en la boca del paciente. Por ahí pasamos el azul de metileno para hacer la prueba. Entonces, en una de las ocasiones agarramos a estar haciendo la gastroayuno, agarramos la sonda. Entonces, ya cuando el anestesiólogo saca la sonda, nada más saca uno de los extremos, una de las ondas, y el conector junto con la sonda 30 se quedó adentro pegado a la gastroayunoanastomosis. Por eso se hizo una enterotomía y se estiró para poder sacar esa sonda. Posteriormente, otra vez, volver a hacer la sonda y volver a hacer otra vez una prueba de hermeticidad para poder, para poder ver que esa gastroayuno haya quedado en buenas condiciones, en excelentes condiciones. Eso sí, todos nuestros pacientes, al menos dentro en el equipo, se van con una prueba, con un trago de contraste hidrosoluble antes de abandonar el hospital. Siempre lo hacemos así, esa es nuestra rutina, y lo hacemos también por enseñanza dentro del curso de alta especialidad, que aprendan a ver lo que es normal para que identifiquen lo que es anormal. Claro. Sí, nosotros también diario realizamos el trago y aparte agregamos otra prueba con azul de metileno. Finalmente nos da tranquilidad al final y pues aunque nos guste el ERAS, seguimos poniendo los drenajes. Creo que da un poco de tranquilidad y sobre todo cuando van iniciando los chicos. Así, bueno, yo pienso que deberían tomar estas medidas de seguridad durante la curva de aprendizaje de ellos. Ya después, cuando ellos adopten su propia técnica y sus propios, deberían ya utilizar lo que ellos crean conveniente y lo que esté de acuerdo a lo que diga la ciencia y las guías clínicas y los demás protocolos que hay en cada hospital. Claro. Pues felicidades y saludos a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Pati. Saludos a todos. Saludos, doctora. ¿Alguien quiere agregar algo? Doctor Herrera, algún otro fellow, profesores de cursos. No, pues nada, nuevamente felicitarlos y aquí nos seguiremos viendo. Veo que todo un gusto todavía, que hay una buena audiencia para estas sesiones y que la calidad de las sesiones siguen aumentando. De tal manera que felicidades y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos.